Vamos a iniciar la clase de irrigación. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Porque el viernes tenemos práctica sobre estos temas. Ok. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de irrigación del sistema nervioso? Bueno, vamos a recordar algunos aspectos que ustedes vieron en anatomía. Yo tengo un corazón, una estructura de 4 cámaras, 2 ventrículos y 2 aurículas. ¿Ok? Las aurículas reciben sangre y los ventrículos envían la sangre, uno a pulmones y otro a todo el organismo. Ese ventrículo que envía la sangre al contraerse a todo el organismo es el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y tiene una gran arteria, muy grande, que sale del ventrículo, asciende, da vuelta y desciende. Y entonces decimos que esta arteria se llama aorta. Y esa aorta presenta una porción ascendente, un callado y una porción descendente. ¿Ok? Y entonces esta arteria desciende por el interior del tórax, del abdomen, ¿verdad? Y al llegar a la pelvis tiene que bifurcarse para irse a las extremidades. Bueno, por supuesto en la región superior, observen, el ventrículo izquierdo da origen a una aorta ascendente. Y las primeras ramas que salen de ella se llaman arterias coronarias. ¿Ok? Arterias coronarias. Bueno, esas arterias coronarias responden en forma diferente a nuestras arterias periféricas. ¿Sí? ¿Ok? Las arterias coronarias tienen que entrar en broncodilatación cuando hacemos ejercicio, cuando corremos, cuando tenemos una actividad que implica mucho oxígeno. ¿Ok? Y un incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, las arterias coronarias tienen que dilatarse. Entran en vasodilatación para irrigar perfectamente al corazón. Ya habíamos dicho, si yo voy a correr 100 metros y en lugar de que mis coronarias entren en vasodilatación, entran en vasoconstricción, me infarto. ¿Ok? Ok, voy corriendo. Mis arterias coronarias están en vasodilatación y las arterias cutáneas están en vasoconstricción porque toda la sangre ya no se necesita en la piel, ya no necesita estar ahí estacionada. Recuerden que es un reservorio sanguíneo la piel. ¿Sí? Entonces, entramos en vasoconstricción para mandar a esa sangre a los músculos, que son los que están en gran actividad. Entonces, mientras unos vasos están en vasoconstricción, otros están en vasodilatación. Eso lo vamos a ver en sistema neurovegetativo. Bien, y las primeras arterias que salen de esta aorta ascendente son las coronarias.
Nunca lo olviden. En el momento en que esa aorta da vuelta, forma un callado aórtico. ¿Ok? Y ese callado aórtico me da origen a 3 grandes arterias. Un tronco brachiocefálico, que ya sabemos que es del lado derecho, por eso ni le ponemos. Tronco brachiocefálico derecho. Me da origen a una carótida primitiva o común y a una arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Carótida común. ¿Ok? Y arteria subclavia izquierda. ¿Qué hace el tronco brachiocefálico? Pues ese se divide igual en una carótida primitiva o común derecha y una subclavia derecha. Entonces ya tengo 2 arterias carótidas comunes y 2 subclavias. ¿Ok? Bueno, estas grandes arterias me van a dar origen a otros troncos que van a irrigar el sistema nervioso central. Y entonces sabemos que la arteria carótida interna, ¿verdad? Fíjense, la carótida común se va a dividir en una carótida interna y una carótida externa. Aquí no están, solo está la carótida interna. ¿Ok? Y la arteria subclavia me da un vaso que se llama arteria vertebral izquierda. Entonces, el tronco brachiocefálico me da origen a una carótida común y a una subclavia derecha. Y estas me dan origen a una carótida interna derecha y a una vertebral derecha. ¿Por qué no estoy tomando la carótida externa? Ustedes recuerdan que a nivel del cuello, la carótida común da origen a 2 arterias, una carótida interna y una carótida externa. ¿Estamos? Bueno, es que la carótida interna se va a meter al cráneo y la vertebral se va a ir por los cuerpos vertebrales. Y al final, estas arterias son las que van a irrigar de un lado y del otro lado a mi sistema nervioso central. ¿Ok? Si lo vemos aquí, ahora tengo la subclavia derecha como la subclavia izquierda me dieron origen a una arteria vertebral de cada lado. Las arterias vertebrales suben, ascienden, ¿va?, lateralmente en el cuello, y al llegar a la 6ª vértebra cervical, se meten en los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Cuando llegan al nivel del atlas y el agujero magno, ahí salen, forman un sifón, se doblan, atraviesan ciertos ligamentos y la dura madre, ¿ok?, y entran al interior del espacio subaracnoideo, lateral al bulbo o a la médula espinal. Estamos en el límite, en el agujero magno. ¿Ok? Y entonces esas arterias suben y se dirigen a la parte anterior de bulbo, donde está el agujero ciego. Si se acuerdan ustedes, el agujero ciego está en la intercepción del surco medio anterior del bulbo y del surco pontobulbar. Ahí está. Y ahí se unen para formar el tronco basilar. El tronco basilar. Ese tronco basilar, recuerden que está en el surco medio anterior del puente.
Y al llegar al surco protuberancial superior, se bifurca en dos grandes arterias que son las cerebrales posteriores. Posteriores. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo esto. La subclavia da origen a una vertebral. La vertebral hace todo lo que acabamos de mencionar y a nivel del agujero ciego se une con la otra vertebral y forma el tronco basilar. El tronco basilar sube y en el surco protuberancial superior se bifurca en una cerebral posterior y otra cerebral posterior. Aquí lo ven, vean la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Y aquí veo el tronco brachiocefálico dando origen a la subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Por el otro lado, el callado sale la arteria común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ok? ¿Qué es esto? El callado aórtico. Sí, se pone en tache. ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Es la subclavia? Claro, ¿sí? Vean esto. Esto es una costilla. ¿O no? Ya. Todo el mundo cae en esto. ¿Sí? Esto es el tronco brachiocefálico. ¿Ok? Y entonces de aquí sale la arteria común, carótida común, y sale la subclavia. Y su primera rama, vean cómo asciende y al llegar a la sexta vértebra cervical se meten los agujeros transversos. ¿Ya los vieron? Y asciende. La arteria carótida común, la sigo hacia arriba, vean, pasa cerca de tiroides y de muchas estructuras, y al llegar a nivel del cuello, ¿sí? Aquí se bifurca. Y me da origen, vean, a una dilatación sacular que se llama seno carotidio. Seno carotidio. Y en esa misma región hay un conjunto de células glómicas que no es más que un laboratorio. ¿Ok? Ahí se procesa todos los elementos de la sangre cuando pasa. CO2, oxígeno, pH, iones, hormonas, etcétera, ocurren aquí en el corpúsculo carotídeo. Presión arterial, esta es la que dice 120/80. ¿Sí? Este es el seno carotídeo. Por supuesto, aquí abajo, más abajo en la aorta, está el seno aórtico. ¿Ok? Que también mide presión arterial. Bien, entonces aquí van mis dos grandes arterias. Si yo las sigo, obsérvenlas. Vean la vena, la arteria vertebral, cómo llega entre el atlas y el hueso occipital, se dobla, vean, penetra el agujero magno y a nivel en la porción basilar del hueso occipital, ¿verdad? Al llegar al agujero ciego, ahí se unen ambas y forman el tronco basilar, que al llegar al surco protuberancial superior se bifurca en cerebral posterior de un lado y cerebral posterior del otro lado. ¿Ok? En cambio, en el sistema carotidio, veo la carótida interna. Asciende, se mete en el agujero carotidio, tiene un trayecto intraóseo y dentro de este trayecto intraóseo se mete a un lago, que es el seno cavernoso. Vean qué interesante. La arteria penetra a través del seno cavernoso. Está en el interior, como si fuera un tubo dentro de un lago. ¿Sí? Y al salir, vean,
al salir del seno cavernoso, la arteria carótida me da sus ramas colaterales y más adelante sus ramas terminales. ¿Ok? Entonces, cuando salgo, aquí veo ramas colaterales y luego veo cómo se bifurca en dos, la cerebral anterior y la cerebral media. Y ahí termina, ¿verdad?, el sistema carotidio. ¿Qué es el sistema carotidio? Simplemente es la carótida interna, sus ramas colaterales al salir del seno cavernoso y luego cómo se divide en dos grandes arterias, cerebral anterior y cerebral media. Muchos autores dicen que se continúa como cerebral media. ¿Ok? ¿Cómo serían Entonces, colaterales o terminales? ramas terminales, Ok. carótida cerebral media y cerebral anterior. Ramas colaterales van a ser cuatro ramas colaterales, las que va a dar origen esta arteria, que son las hipofisiarias, ¿ok?, superior, inferior, la comunicante posterior, la oftálmica, y la, fíjense aquí se ve muy bien, obsérvenla. Aquí veo el tronco brachiocefálico, veo la subclavia, veo la carótida común, veo cómo se bifurca en carótida externa y carótida interna. Y esta carótida interna, veo aquí cómo me da origen a la arteria oftálmica. Aquí está la oftálmica, arteria oftálmica. Veo la comunicante posterior, aquí las que veo, ¿sí? Las hipofisiarias no las veo, ¿sí?, probablemente por aquí, y la arteria coroidea anterior. Son 4 ramas colaterales. En cuanto da esas ramas colaterales, que ya vieron aquí que se ven muy bien las hipofisiarias y la comunicante posterior, inmediatamente da origen a una cerebral media y una cerebral anterior, que se consideran ramas terminales. ¿Ok? Entonces, con respecto a irrigación, vamos a aprendernos el nombre de una arteria, dónde se origina, cuáles son sus ramas colaterales y cuáles sus terminales. ¿Ok? Y por supuesto, el territorio de irrigación. Así es como vamos a estudiar el sistema vascular. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes ven por el otro lado aquí, vean la subclavia. Aquí está una subclavia, aquí está otra subclavia. Y entonces veo que esta rama asciende, y esta es la vertebral de un lado. Y esta es la vertebral del otro lado. Aquí vienen las dos. Aquí ven este sifón que hace esta codadura, ¿sí?, porque está entrando a el espacio subaracnoideo. Y veo cómo al llegar al agujero ciego se unen y forman el tronco basilar. Al llegar al surco protuberancial superior se divide el tronco basilar en una cerebral posterior y en otra cerebral posterior. Y entonces siempre decimos, ¿cuáles son los sistemas vasculares que irrigan al encéfalo? El sistema carotidio y el sistema vértebro
basilar. El sistema carotídeo y el sistema vértebro-basilar. Bueno, pues esos son los dos grandes sistemas que vamos a estudiar. Aquí veo la vertebral y la basilar. Ah, este es el sistema vértebro-basilar. Y aquí veo la carótida interna. Ah, es el sistema carotídeo, que se divide en sus dos ramas terminales, cerebral anterior y cerebral media. ¿Ok? Por supuesto, estos tres sistemas vasculares, porque son tres, un sistema carotídeo derecho, un sistema carotídeo izquierdo y un solo sistema vértebro-basilar. ¿Ok? Porque las vertebrales se unieron, formaron el tronco basilar y luego el tronco basilar se dividió en cerebrales posteriores. Entonces, solo hay un sistema vértebro-basilar. Sin embargo, los tres sistemas se van a unir en algo que se llama polígono de Willis o círculo arterial cerebral. ¿Ok? Y entonces síganlo. Vamos a seguirlo aquí. Imagínense que es un circuito de carreras. ¿Ok? Donde van a ir los autos. Y entonces yo digo, a ver, este circuito, ¿quién lo forma? A la arteria cerebral posterior. Cerebral posterior. Y luego, ¿por dónde se van a ir los autos? Por la comunicante posterior. Comunicante posterior. Comunicante posterior. Y luego, carótida interna. Porque esta es rama de la carótida interna. Y luego, ¿por dónde? Por la cerebral anterior. Cerebral anterior. Y luego la comunicante anterior. Ah, entonces queda claro. Cerebral posterior. Comunicantes posteriores. Carótida interna. Cerebral anterior. Comunicante anterior. Esos son las arterias que forman parte del circuito arterial cerebral o polígono de Willis. ¿Quedó claro? Cerebral posterior, una pequeña porción de la carótida interna, ¿sí? Comunicante posterior, cerebral anterior y comunicante anterior. Cuando la comunicante posterior es rama de la cerebral media, fíjense, cuando la comunicante posterior es rama de la cerebral media, entonces la cerebral media entra dentro de este círculo arterial. En otra forma, no. O sea, si esta es la cerebral media, aquí la ven, y si esta comunicante no saliera de la carótida, sino saliera de la cerebral media, entonces la cerebral media formaría parte de ese polígono o círculo arterial cerebral. ¿Ok? En poca gente sale de ahí, ¿sí? En la mayor parte sale de la carótida interna. Entonces, ¿Podría volver a repetir el recorrido de las arterias en el polígono? véanlo, Por favor, aquí en el está. esquema. Aquí está. Tronco basilar. Entonces, tengo cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro lado. Comunicante posterior, que es rama de la carótida interna, ¿ok? Entonces, la sangre fluye hacia acá, ¿ok? Luego tengo una pequeña porción de la carótida interna. Luego, cerebral anterior y cerebral anterior. Y se unen en algo que se llama comunicante anterior. Este círculo arterial cerebral va a funcionar cuando haya una patología. En estado normal
no hay mezclas de sangre. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Es un poquito difícil de entender. Lo vamos a explicar ahorita. Vean, lo que no quiero que olviden nunca es que el círculo arterial cerebral siempre se encuentra alrededor de las estructuras del piso del tercer ventrículo. ¿Ok? Siempre. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las estructuras del piso? Quiasma óptico, infundíbulo, cuerpos mamilares. ¿Ok? Entonces, este círculo arterial cerebral está alrededor de estas estructuras. Bien. Imagínense, vamos a hacer un experimento. ¿Ok? Primero vamos a comprar 2 bombas pequeñas, precisas, ¿verdad? De laboratorio, ¿sí? Que funcionen en el momento en que yo quiera, con las milésimas que yo quiera. ¿Ok? 2 bombas. Y las voy a poner en un garrafón de agua electropura. ¿Ok? O de su preferencia, pero que sea transparente. Entonces, coloco cada bomba, quito la tapa y la coloco. Y claro, va a la profundidad. ¿Sí? Pues trae su tubería para ir a la profundidad. Esas bombas les coloco mangueras transparentes a su salida y las uno con una tuerca transparente. ¿Ok? Bien. Ya están listas ambas bombas, como las que luego venden para sacar el agua de los garrafones, ya que le aprietan un botón. Bueno, estas son mucho mejores. ¿Ok? Y sale la manguera y se une de un garrafón con otro garrafón. Y le pongo un colorante a un garrafón. ¿Sí? Vamos a ponerle, no sé qué colores les gusten. ¿Qué color hacemos? ¿Verde? Entonces, ¿qué pongo en un lado y qué pongo en el otro lado? ¿O azul? Azul. Y en el otro lado, Amarillo. amarillo. Ok. Amarillo de un lado y azul del otro. ¿Queda claro? Bien. Y en este momento prendo las bombas y veo cómo sube el agua por la tubería azul. ¿Y qué pasa? ¿Se mezcla? Se mezcla. Se pasa de un lado para otro. Ambas bombas son del mismo caballaje. Medio caballo, un caballo, el que quieran ustedes. Y las dos se prendieron al mismo tiempo. Llevan la misma fuerza, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? ¿Pasa el agua de un lado para el otro? Como hace presión, no pueden pasar, ¿no? No pueden pasar y entonces se tiñen la línea media de un solo color. ¿Sí queda claro? Es una línea ahí verdosa, pero nunca se mezclan de un lado con el otro lado. ¿Quedó claro? Esos son mis sistemas anastomóticos. Si en este momento yo prendo una bomba y la otra no, ¿qué pasa? Pues ahí sí se va a mezclar, ¿no? Va a pasar El uno. agua va a pasar hasta el otro, ¿sí? Hasta la capacidad que me dé el otro. ¿Estamos? Ah, bueno. Ahora vean la imagen y piensen por un momento que aquí donde está este punto que dice P1, aquí, en este puntito, ¿sí? Ustedes tienen una placa de ateroma. Aquí donde está iniciando la arteria cerebral posterior. Y entonces su tubo vascular
está lleno de colesterol, de triglicéridos, de ateromas, o sea, desechos. Y llega un momento en que se tapa todo. Así, de momento, se cerró ese vaso. ¿Ok? Ocurrió una trombosis. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar la sangre para acá? No, pero la carótida interna tiene una arteria aquí que se llama comunicante posterior, que inmediatamente en fracciones de segundo inunda todo. Suple la sangre que ya no pasa acá. ¿Quedó claro? Entonces, si no funciona una, le va a ayudar la otra, y así, ¿no? Porque todas están como Exacto. unidas. ¿Queda claro? Entonces, en mi cerebro tenemos miles de sistemas anastomóticos. Todas las arterias se anastomosan entre sí. Lo que hace posible que si yo tengo una embolia o un trombo en alguna región cerebral, pues quizás afecte una pequeña parte de mi tejido que queda isquémico, pero automáticamente la arteria que da la anastomosis suple el riesgo que ya no iba a estar si no hubiera este sistema anastomótico. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, si yo no tuviera esta comunicante posterior, no, pues todo el territorio de la cerebral posterior quedaría sin sangre. ¿Ok? Y entonces tendría un gran infarto cerebral. Bueno, esa es la importancia de los sistemas anastomóticos. ¿Ok? El más importante es el del polígono de Willis. Pero en estado normal no se mezcla. Entonces yo puedo agarrar y decir, a ver, quiero una arteriografía de la arteria cerebral media del lado derecho. Ah, pues meto medio de contraste en mi arteria carótida y va a subir y nunca va a irse la sangre a los otros sistemas. ¿Quedó claro? Porque la sangre de aquí choca con la sangre de acá y nunca pasa. Porque vienen de la misma bomba, que es el corazón, y que tiene la misma presión. ¿Ok? Si yo tuviera varios corazones, hubo organismos que tuvieron varios corazones, entonces habría un problema ahí serio, porque si fallara uno, entonces tendríamos problemas. Pero aquí la sangre viaja por la aorta y se distribuye con la misma fuerza e intensidad en estos sistemas vasculares. ¿Queda claro? Y entonces no hay mezclas de sangre, solo que algo se tape, ¿verdad? Se obstruya, ¿sí? Entonces los sistemas anastomóticos suplen la irrigación. Bien, Profe, sí, en el anterior esquema donde estaba, había una arteria que se llama pulvinar, ¿es lo mismo de lo que habíamos visto del tálamo? a ver La dónde está. parte trasera de pulvinar. Aquí, En la siguiente. En la siguiente. En la siguiente. No, de las últimas que habíamos visto hace ratito. aquí. Esta, ajá, esa, que estaba Sí, hasta abajo. Pulvinar. sí, vamos a ver las ramas de cada una de estas arterias, ¿ok? Sí, y les voy a decir cómo las van a estudiar, ¿ok? Digo porque ya no hay mucho tiempo. Bien, ¿qué voy a hacer con cada arteria? Yo ya vi que el sistema vértebro-basilar está formado por la arteria vertebral, el tronco basilar y la cerebral posterior. ¿Queda claro? ¿Sí? 3 grandes arterias. Bueno, ¿qué les tengo que estudiar a la vertebral? Su rama terminal. ¿Cuál es su rama terminal? El tronco basilar. Y sus ramas colaterales.
Aquí están las ramas colaterales. ¿Ok? Y al tronco basilar, lo mismo. ¿Cuál es su rama terminal? ¿Y cuáles sus ramas colaterales? ¿Queda claro? Y así las vamos a estudiar. Me aprendo sus ramas colaterales y luego me aprendo sus territorios. Ahora bien, para estudiar irrigación a nivel de pregrado, van a utilizar ustedes las imágenes de Netter, ¿de acuerdo? Son estos esquemas que ven ustedes aquí en esta presentación. Al rato se las mando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que sigan cada arteria. Por ejemplo, si yo veo esta vertebral, observen. Su primera rama que veo aquí es la rama meningia posterior de la arteria vertebral. Es extradural. Si me meto a la dura, atravieso, encuentro aquí una rama y se llama espinal posterior. Sigo hacia arriba y encuentro esta arteria y se llama arteria espinal anterior. Aquí las veo. Perdón, arteria espinal anterior. ¿Ok? Me sigo y encuentro esta arteria que veo aquí. Y esta arteria se llama cerebelosa postero inferior. Y claro, esta arteria al estar pegada al bulbo me da ramas vulvares. Ya me aprendí las ramas de la vertebral. ¿Sí? ¿A qué daba origen? A espinal posterior, a espinal anterior, a ramas vulvares, a cerebelar postero inferior. ¿Sí? Y aquí da origen a ramos espinales que dan origen a arterias radiculares, que luego las vamos a ver. Generalmente son más abajo. ¿Pero quedó claro? ¿Sí? Yo voy a seguir cada una de estas arterias y voy siguiendo qué ramas da. Si me sigo aquí, entonces entro al tronco basilar. Y entonces en el tronco basilar voy a ver esta arteria que sale. Se llama cerebelosa superior. Veo las ramas pontinas o protuberanciales. Veo una arteria que se llama laberíntica o auditiva interna. Y veo esta arteria que sale que se llama arteria cerebelar antero-inferior. Arteria cerebelar antero-inferior. ¿Ok? Entonces, nada más es seguir los dibujos. Si yo me voy aquí, tengo cerebelar antero-inferior, laberíntica o auditiva interna, pontina y cerebelar superior. ¿Ok? Entonces, ustedes tendrán que irse a estos esquemas, ubicar las arterias. Por ejemplo, aquí sale la arteria cerebral posterior. Entonces la arteria cerebral posterior me va a dar origen, por ejemplo, a lo que decía su compañera, a las arterias geniculadas, a las arterias talámicas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las vamos a ver aquí. En esta presentación, al final, están todas las arterias que vamos a ver y qué es lo que irriga cada una. ¿Ok? Y es lo que ustedes se tienen que aprender. ¿De acuerdo? Sí. Son pocas, no son muchas. Bueno, el día de mañana vamos a ver ya cada una de estas arterias y sus territorios. Y luego vamos a poner otra presentación con casos particulares de la irrigación. ¿Ok? Entonces, resumiendo, me tengo que aprender arteria vertebral, tronco basilar, cerebral posterior.
ramas terminales, ramas colaterales y territorio. Me tengo que aprender la arteria carótida interna, sus ramas colaterales que son 4, ¿sí?, que irrigan, y las ramas colaterales de la cerebral anterior y de la cerebral media. Y me tengo que aprender las ramas del polígono de Willis. Eso es todo con respecto a irrigación. Más tarde les mando la presentación para que se pongan a estudiarlas. ¿Ok? Empiecen a leer qué irrigan cada una de estas arterias y esto lo vamos a ver en el laboratorio. De hecho, ustedes en la práctica de irrigación ya pueden identificar esos elementos. Ya pueden identificar el polígono de Willis, ¿sí?, y algunos elementos que están ahí en su práctica para que la vayan desarrollando. ¿Ok? Sí. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Mañana continuamos con la segunda clase de irrigación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?